La vida es un viaje que abarca una gran variedad de experiencias, incluidos momentos positivos y negativos, así como retos y logros. Es un reto constante equilibrar nuestras fortalezas y debilidades internas. Aunque todos aspiramos a vivir una vida con propósito y resiliencia, hay hábitos que a menudo impiden que alcancemos todo nuestro potencial. En este viaje transformador, examinaremos 8 hábitos que impiden nuestro progreso y aprenderemos a superarlos utilizando los principios del estoicismo. El estoicismo, una antigua filosofía griega fundada por Zenón de Sitio, a principios del siglo III o a.C., ofrece valiosas ideas que pueden ayudarnos a navegar por las complejidades de la vida moderna. El estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, a cultivar virtudes como la sabiduría, el valor y la autodisciplina, y a aceptar los retos inevitables de la vida con gracia y resiliencia. Al explorar estos 8 hábitos, es importante recordar que el autoconocimiento es el primer paso hacia la transformación. Al identificar y reconocer estos hábitos dentro de nosotros mismos, podemos comenzar el proceso de reemplazarlos por principios estoicos que nos permitirán llevar una vida de fortaleza, propósito y paz interior. Hábito número 1. Procrastinación del tiempo. Epicteto dijo: es importante rodearse de personas que te animen y cuya presencia te motive a dar lo mejor de ti. La procrastinación, el acto de posponer tareas y responsabilidades, es un problema al que muchos de nosotros nos enfrentamos. Puede tener un impacto negativo en nuestra determinación, obstaculizar nuestro progreso y, en última instancia, provocar la pérdida de un tiempo valioso que podría invertirse en el crecimiento personal y en esfuerzos significativos. El remedio histórico para la procrastinación reside en el concepto de aprovechar el día o carpe diem. En el estoicismo, la atención se centra en el momento presente y en aprovecharlo al máximo. La procrastinación, por el contrario, tiene su origen en la ansiedad por el futuro o la incomodidad de la tarea que tenemos entre manos. Para superar este hábito, debemos adoptar una mentalidad estoica y recordarnos a nosotros mismos que el único momento que realmente controlamos es el presente. Epicteto, un filósofo estoico, nos aconsejaba centrarnos en lo que está bajo nuestro control y dejar de lado lo que no lo está. La procrastinación suele surgir de la fijación en los posibles resultados o en las dificultades de una tarea, en lugar de limitarse a pasar a la acción. Si adoptamos el principio estoico de centrarnos en el proceso y no en el resultado, podremos liberarnos de las cadenas de la procrastinación. Empieza por fijarte objetivos pequeños y manejables y trabaja con constancia para alcanzarlos. Acepta la incomodidad y la incertidumbre del momento presente, ya que es en estos momentos de desafío cuando desarrollamos la fuerza necesaria para afrontar tareas de mayor envergadura. Recuerda que el tiempo es un recurso finito y que cada día que retrasas es un día perdido para siempre. Segundo hábito: hablar negativamente de uno mismo. Marco Aurelio observó que nuestras vidas están determinadas por nuestros pensamientos. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos tiene un profundo impacto en nuestra autoestima, confianza y bienestar general. La autoconversación negativa es un hábito que nos debilita, erosionando nuestra autoestima e impidiendo que desarrollemos nuestro verdadero potencial. El estoicismo nos enseña a tomar el control de nuestros pensamientos y a sustituir la negatividad por la racionalidad y la autocompasión. Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos y emperadores romanos más conocidos, destacaba la importancia de controlar nuestro diálogo interior. Creía que nuestra percepción del mundo está determinada por nuestros pensamientos, por lo que debemos esforzarnos por mantener una mentalidad positiva y racional.
Para combatir la autoconversación negativa, empiece por observar sus pensamientos sin juzgarlos. Fíjese en cuando aparecen la autocrítica o la duda y rebata esos pensamientos con racionalidad. Pregúntese si estos pensamientos se basan en pruebas o son simplemente producto del miedo y la inseguridad. El estoicismo nos anima a practicar la autocompasión, a tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un colega que se enfrenta a una situación similar. En lugar de reprenderte por tus errores o defectos percibidos, céntrate en lo que puedes aprender de ellos y en cómo puedes mejorar. A medida que sustituya la autoconversación negativa por los principios estoicos de racionalidad y autocompasión, obtendrá la fuerza interior y la resistencia necesarias para afrontar los retos de la vida con confianza y gracia. Hábito número 3. Evitar los retos. Si quieres mejorar, estate dispuesto a dejar que los demás piensen que eres tonto e ignorante. Evitar los retos y permanecer en tu zona de confort es un hábito que impide tu desarrollo y potencial. Te impide desarrollar la paciencia, el coraje y la adaptabilidad a nuevas situaciones. La filosofía estoica nos enseña a afrontar la incomodidad y las dificultades como oportunidades de superación personal. Epicteto creía que el crecimiento personal y el autodominio a menudo proceden de enfrentarse a retos y sobrepasar nuestros límites. Afrontar retos se considera un aspecto importante del desarrollo personal y la superación personal. Los estoicos creen que, al afrontar voluntariamente situaciones difíciles, desarrollamos la paciencia, mejoramos nuestra moralidad y adquirimos una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En la sociedad moderna, la gente suele buscar la comodidad y evitar cualquier forma de incomodidad. Tendemos a elegir el camino más fácil por comodidad y gratificación inmediata. Aunque esto puede proporcionarnos un respiro a corto plazo, puede impedir el crecimiento a largo plazo y evitar que alcancemos todo nuestro potencial. Al evitar los retos, perdemos valiosas oportunidades de desarrollarnos y explorarnos a nosotros mismos. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera fuerza reside en la capacidad de afrontar las dificultades directamente y con paciencia. A través de estos retos aprendemos lecciones importantes, desarrollamos la paciencia y potenciamos virtudes como el valor, la perseverancia y la resistencia. Cuando buscamos constantemente la comodidad y evitamos los retos, limitamos nuestro crecimiento personal e intelectual, nos volvemos improductivos y no alcanzamos todo nuestro potencial. Los estoicos nos animan a salir de nuestra zona de confort y participar en actividades que nos desafíen a superar nuestros límites. Al adoptar este enfoque, no solo mejoramos nuestras capacidades, sino que también fomentamos una mayor confianza y satisfacción personal. Además, evitar los retos puede provocar miedo al fracaso. Al elegir sistemáticamente el camino seguro y evitar los riesgos, no aprovechamos la oportunidad de aprender de los errores y hacernos más fuertes. La filosofía estoica nos enseña a considerar el fracaso como una parte natural de la vida y a verlo como una valiosa experiencia de aprendizaje. Si abordamos el fracaso con una mentalidad estoica, podemos sacar conclusiones de nuestros errores y aprovecharlas para impulsar nuestro crecimiento. Es importante señalar que buscar el malestar no significa buscar intencionadamente un sufrimiento innecesario. La filosofía estoica no aboga por infligirse dolor innecesario. Por el contrario, nos anima a abordar los retos con una mentalidad tranquila y racional. Se trata de cambiar nuestra perspectiva y comprender que la incomodidad es una parte inevitable de la vida que puede conducir al crecimiento y la superación personal. Al buscar activamente los retos y la incomodidad,
Desarrollamos el control personal y la resiliencia. Aprendemos a confiar en nuestros principios éticos y en nuestra fuerza interior, más que en las circunstancias externas. La filosofía estoica nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, es decir, nuestros pensamientos, acciones y reacciones ante los retos a los que nos enfrentamos. Dependemos menos de factores externos para nuestro éxito y bienestar. Aplicar los principios estoicos a nuestras vidas puede tener un profundo impacto en nuestra vida profesional. Nos permite abordar nuestro trabajo con determinación y paciencia. Estamos mejor preparados para afrontar las dificultades, los fracasos y los imprevistos. En lugar de sentirnos abrumados por los retos, aprendemos a aceptarlos como oportunidades de crecimiento y superación personal. Para mantener una mentalidad estoica y llegar hasta el final, es importante abordar este tema con una mente abierta y estar dispuestos a cuestionar nuestras creencias y hábitos actuales. Al reconocer la inclinación a evitar la incomodidad y adoptar los principios estoicos de afrontar los retos directamente, podemos cultivar una mentalidad resistente y adaptable, centrada en el crecimiento y el desarrollo personales. Por lo tanto, acepta la incomodidad y los retos y embárcate en el viaje del autodescubrimiento y la superación personal. Hábito número 4. Apegarse excesivamente al materialismo. El apego excesivo al materialismo es el hábito número 4 de la lista. La filosofía hace mucho hincapié en la importancia de elegir los valores morales y las cualidades interiores por encima de las posesiones materiales. Cuando el materialismo se convierte en una prioridad excesiva, se corre el riesgo de perder de vista lo que realmente importa y no alcanzar nunca la satisfacción plena. En el mundo actual, donde el materialismo es una fuerza dominante, es fácil dejarse consumir por la búsqueda del éxito financiero. Es común la idea errónea de que adquirir un gran número de posesiones conducirá a la felicidad y la plenitud. Por el contrario, la filosofía estoica nos recuerda que, en última instancia, los factores externos escapan a nuestro control. Esos objetos pueden extraviarse, ser robados o destruidos. Creamos una situación de decepción y descontento continuos cuando dependemos de ellos para ser felices. Cuando equiparamos los bienes monetarios con la felicidad y la autoestima, creamos una sed interminable de más. Podemos desarrollar una obsesión enfermiza por acumular riqueza, buscando sin cesar la próxima gran oportunidad o el avance técnico más novedoso. Este deseo insaciable puede desembocar en un estado de insatisfacción crónica, ya que siempre hay algo nuevo a lo que aspirar o alguien que se percibe como más exitoso que nosotros. El célebre filósofo estoico Séneca destacaba la importancia de distinguir entre necesidades y deseos. El exceso de posesiones materiales es consecuencia de dos factores: la falsa esperanza de que la propiedad proporcionará felicidad indefinidamente y la constante necesidad de más. La escuela de pensamiento estoico anima a reevaluar nuestros deseos y a volver a priorizar aquellos que son coherentes con nuestro bienestar y nuestros ideales. Para acabar con el hábito materialista excesivo, hay que empezar por aprender a contentarse con lo que se posee actualmente. Es importante reconocer que la búsqueda de bienes materiales puede desembocar en un círculo vicioso de necesidad e infelicidad. En su lugar, céntrate en desarrollar valores como la compasión, el valor y la sabiduría. Estas son las principales fuentes de realización. La escuela de pensamiento estoico aboga por dejar de centrarse en las adquisiciones materiales y cultivar los valores interiores. La justicia, la valentía, la sabiduría y la serenidad son características que están bajo nuestro control y que pueden producir una satisfacción duradera.
Si damos prioridad a estas cualidades y nos esforzamos por cultivarlas, podemos obtener un sentido más profundo de la vida y sentirnos realizados. Por otra parte, centrarse excesivamente en el materialismo puede provocar sentimientos de malestar e inseguridad. Podemos estar continuamente preocupados por perder lo que tenemos o por compararnos con otros que parecen tener más. Este apego nos impide alcanzar la paz y la tranquilidad, ya que inicia un círculo vicioso de envidia y temor. La filosofía estoica nos enseña a adoptar un enfoque desapegado para liberarnos de este hábito. Esto no implica que debamos despojarnos de todas las posesiones materiales. En lugar de verlas como una fuente de placer o aprobación, debemos reconocer que las cosas no son más que instrumentos que pueden utilizarse para mejorar nuestra vida y la de los demás. Practicar el agradecimiento, que implica centrarse en lo que realmente importa y estar agradecidos por lo que tenemos, es una técnica que ayuda a crear desapego. Tenemos el poder de fomentar la satisfacción y reducir nuestra dependencia de las pertenencias materiales. Además, al evitar las trampas del consumismo, podemos abrazar el minimalismo, simplificando nuestras vidas y dejando de lado las distracciones superfluas. Podemos alinear nuestro comportamiento con los ideales estoicos. Podemos concentrarnos en cultivar las virtudes, crear relaciones profundas con los demás y hacer contribuciones positivas a la sociedad. Este ajuste mental nos permite vivir una vida estoica y experimentar verdadera satisfacción. En conclusión, una sobreabundancia de apegos materiales socava nuestra capacidad de practicar la filosofía estoica. Desvía nuestra atención de los valores internos y la búsqueda de la satisfacción a largo plazo. Podemos liberarnos del ciclo de la necesidad y encontrar la plena realización en el crecimiento de las virtudes y una vida estoica. Al darnos cuenta de la naturaleza transitoria de las cosas externas y practicar el desapego, podemos llevar una vida moralmente más satisfactoria. Hábito número 5. Buscar la validación externa. Es importante evitar la búsqueda de validación externa, ya que esto puede socavar la eficacia de su práctica de la filosofía estoica. La escuela de pensamiento estoico da gran valor al desarrollo de las virtudes propias, en lugar de buscar ganarse a los demás. La dependencia excesiva de la validación externa puede perjudicar su independencia y hacerle demasiado dependiente de las opiniones de otras personas. A medida que las plataformas de las redes sociales se hacen más frecuentes en la cultura actual, la expectativa de aceptación por parte de los demás se ha convertido en la norma. Es habitual que las personas confíen en el número de me gusta, comentarios y seguidores que reciben como medida de su felicidad y autoestima. La dependencia de las opiniones y la aprobación de los demás puede dar lugar a una frágil sensación de autoestima debido a la persistente necesidad de aceptación. Sin embargo, la filosofía estoica ofrece un valioso recordatorio de que la verdadera satisfacción y felicidad se originan en el interior. Los filósofos estoicos destacan la importancia de desarrollar atributos como la sabiduría, el valor, la justicia y el autocontrol. Estas virtudes no dependen de factores externos como la aceptación o las opiniones. Por el contrario, son rasgos que pueden cultivarse y fortalecerse mediante el esfuerzo personal, independientemente de las influencias externas. Es un error buscar constantemente la aprobación de los demás. Nos volvemos susceptibles a las opiniones cambiantes y empezamos a basar nuestra autoestima en su aceptación. Esto puede dar lugar a una búsqueda interminable de validación externa, lo que dificulta alcanzar la paz interior y la plenitud. Considera el siguiente ejemplo para comprender mejor esta práctica. Imagina que has invertido mucho tiempo y esfuerzo en un artículo de blog y estás orgulloso de su calidad.
En lugar de reconocer el valor de tus esfuerzos y la sensación de logro que te proporcionan, buscas inmediatamente la validación externa controlando el número de visitas, me gusta y comentarios. Si la respuesta no es la que esperabas, puedes sentirte defraudado y empezar a cuestionar la valía de tu trabajo. Buscar la validación externa socava la autoestima y reduce el valor intrínseco del propio trabajo. ¿Cómo podemos salir de este patrón y reforzar nuestra práctica de la filosofía estoica? Es importante reconocer que buscar la validación externa es una búsqueda poco fiable y a menudo incontrolable. Es importante reconocer que las opiniones de la gente pueden cambiar con el tiempo, por lo que es un reto continuo para ganar su aceptación. En su lugar, céntrate en desarrollar tus fortalezas internas y en alinear tus acciones con los principios estoicos. Es importante desarrollar la autoaceptación y el autoconocimiento. Cuando busques validación externa, es importante que seas consciente de tus sentimientos e ideas. Es importante considerar si esto se alinea con sus valores y objetivos y preguntarse por qué necesita la aceptación de los demás. Es importante recordar que tus acciones y tu carácter son los principales determinantes de tu valor, más que las opiniones de los demás. Gane confianza para evaluar y tomar decisiones de forma independiente. Al evaluar sus acciones a la luz de los ideales estoicos, puede trabajar hacia la aceptación interna. Ponga más énfasis en su propio crecimiento y desarrollo que en cómo se compara con otras personas. Reconoce que tu alegría y felicidad se originan internamente, no en otro lugar. En lugar de rodearte de gente que te critica continuamente o te hace sentir cohibido, rodéate de personas que valoren y promuevan tu crecimiento. Busque la opinión de personas en las que pueda confiar y que se preocupen de verdad por usted, pero recuerde que su valía no debe definirse por sus ideas. En resumen, el hábito de buscar siempre la aceptación de los demás socava la práctica de la filosofía estoica, ya que no reconoce la inutilidad de depender de los juicios de otras personas para evaluarse a uno mismo. En su lugar, hay que centrarse en cultivar las virtudes interiores y lograr la satisfacción interior. Desarrollar la autoconciencia y una comunidad de apoyo. Al incorporar la filosofía estoica a su vida, puede mejorar su bienestar moral y lograr una mayor satisfacción personal. Hábito número 6. Incapacidad para hacer frente a las emociones negativas. La escuela de pensamiento estoico concede un gran valor a la razón y a la importancia de controlar nuestras emociones. Sin embargo, no es posible mantener la compostura y comportarse de forma honorable cuando nos dejamos influir por sentimientos desagradables como los celos, la ansiedad o la rabia. Examinemos este tema con más detalle para averiguar el impacto que tiene permitir que prevalezcan sentimientos desfavorables tanto en nuestra práctica estoica como en nuestro bienestar general. Las emociones negativas pueden impedir el pensamiento lógico y la toma de decisiones. Cuando la ira se apodera de nosotros, a menudo respondemos precipitadamente y decimos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. La envidia puede conducir a sentimientos de resentimiento y amargura que pueden tener un impacto negativo en nuestras relaciones e impedirnos asumir los riesgos necesarios o afrontar los retos. Estos sentimientos no solo perjudican nuestro juicio, sino que también nos impiden desarrollar las cualidades de autocontrol, bondad y paciencia. En la filosofía estoica, las emociones se consideran impresiones resultantes de nuestra evaluación del entorno exterior. Los estoicos creen que controlamos nuestras evaluaciones y, por tanto, nuestros sentimientos. Mediante la atención plena y las prácticas de autoconciencia, podemos examinar nuestras ideas y evaluaciones,
desafiar los pensamientos que provocan emociones negativas y cultivar pensamientos que se alinean con la lógica y la moral. Una de las ideas centrales de la filosofía estoica es la apatía. A menudo se malinterpreta el concepto de completo desapego emocional. En realidad, se trata de desarrollar la resistencia emocional y mantener la paz interior ante la adversidad, en lugar de rechazar o reprimir los sentimientos. Aunque los estoicos aceptan que los sentimientos desagradables son normales e inevitables, nos aconsejan afrontarlos de forma racional y controlada. ¿Qué estrategias podemos emplear para mejorar nuestra práctica estoica y romper el ciclo de sucumbir a las emociones negativas? A continuación se exponen algunas tácticas. Una estrategia consiste en desarrollar la atención plena mediante prácticas de mindfulness que nos ayudan a ser más conscientes de nuestros sentimientos a medida que surgen. Al practicar la atención plena, podemos observar nuestros pensamientos y sentimientos sin que nos absorban en exceso. Esta mayor conciencia nos permite hacer una pausa y elegir una respuesta más meditada en lugar de reaccionar impulsivamente. En segundo lugar, es aconsejable cuestionarse la exactitud de las valoraciones. Es importante examinar las valoraciones subyacentes que provocan que las emociones desagradables afloren cuando lo hacen. Sus conclusiones se basan en un análisis justo de las circunstancias o están influidas por prejuicios o creencias infundadas. Reestructurar y cuestionar estas valoraciones puede ayudarle a modificar su punto de vista y reducir la gravedad de los sentimientos desfavorables. En tercer lugar, incorpore la autorreflexión a su rutina habitual. Considera tus ideas, acciones y los resultados de estas. Identifica los patrones recurrentes y considera respuestas alternativas. Reflexionando sobre ti mismo, puedes identificar áreas de mejora y desarrollar técnicas prácticas para gestionar tus emociones. 4. Elige la virtud frente a la represalia. Cuando experimentes emociones negativas como la amargura o la ira, es importante que recuerdes el ideal estoico de poner la moralidad por encima de la venganza o de fomentar la animosidad. Cuando actúes por emociones negativas, ten en cuenta los efectos a largo plazo y esfuérzate por responder de forma indulgente, compasiva y amable. Por último, abraza la calma. La escuela de pensamiento estoico nos anima a aceptar las cosas que no podemos cambiar y a concentrarnos en las que sí podemos. Adquiere una actitud serena, comprendiendo que las cosas te ocurren a ti y que los demás no pueden influir en ti. Puedes descubrir la serenidad abandonando el impulso de controlarlo todo y disminuir los efectos de las emociones desagradables. Al poner en práctica las técnicas con regularidad, podemos mejorar nuestra práctica estoica y disminuir nuestra tendencia a ceder ante las emociones negativas. Es importante recordar que este proceso requiere paciencia y esfuerzo. Aunque cometamos errores en el camino, cada contratiempo es una oportunidad para crecer y aprender. Adopta los valores estoicos de autoconciencia y tenacidad mientras trabajas por una existencia más moral y satisfactoria. En conclusión, la práctica del estoicismo se ve socavada cuando permitimos que nuestras emociones negativas controlen nuestro comportamiento. En su lugar, debemos cultivar la conciencia, examinar nuestros juicios, dedicarnos a la autorreflexión, elegir la virtud frente a la venganza y abrazar la paz. Las emociones negativas pueden disminuir gradualmente en nuestras vidas. De este modo, llevaremos una vida moralmente más recta y satisfactoria. Al armonizar con el estoicismo, el racionalismo, la resiliencia y la paz interior, podemos liberarnos de las ataduras del arrepentimiento por el pasado y adoptar los preceptos de la filosofía estoica. Hábito número 7. Meditar sobre los errores del pasado.
Su capacidad para aplicar la filosofía estoica puede verse limitada por su inclinación a detenerse en los errores del pasado. La filosofía estoica nos anima a centrarnos en el presente y el futuro, en lugar de pensar en los errores del pasado. Muchos de nosotros nos encontramos atrapados en un círculo vicioso de arrepentimiento, remordimiento y autoculpabilidad que nos impide avanzar y crecer como personas. Rememorar repetidamente los errores del pasado puede provocar sentimientos de malestar y falta de progreso. Esta tendencia merma nuestra capacidad para aplicar cambios efectivos, apreciar el presente y alcanzar una sensación de serenidad y satisfacción. Una de las ideas fundamentales de la filosofía estoica es que no podemos hacer nada para cambiar el pasado. Cabe destacar que los acontecimientos en sí no suelen causar una angustia significativa. Más bien, es la forma en que los interpretamos lo que tiende a tener un impacto más profundo. Como dijo el filósofo estoico Epicuro, esta cita subraya la importancia de alinear nuestras ideas y creencias con la forma en que percibimos el mundo exterior. Si nos obsesionamos con los errores del pasado, permitimos que los pensamientos y las emociones negativas se apoderen de nosotros y nos causen una angustia innecesaria. Por el contrario, la filosofía estoica nos anima a aceptar el pasado y sus consecuencias, reconocer nuestro papel en ellas y centrarnos en el presente para mejorar nuestra situación y a nosotros mismos. Es crucial ejercer el perdón y la compasión para romper este comportamiento. Como seres humanos falibles, los errores son inevitables. Además, cometer errores forma parte inherente del proceso de aprendizaje y desarrollo. En lugar de insistir en los errores del pasado, es más beneficioso centrarse en la autoaceptación y la comprensión. Puede ser ventajoso considerar los errores como oportunidades de crecimiento en lugar de fracasos. Podemos verlos como lecciones valiosas que facilitan nuestro propio crecimiento. Cada error representa una oportunidad de desarrollo y avance. Adoptar esta perspectiva nos permite dejar atrás el pasado y concentrarnos en el presente. Otro método eficaz para romper el hábito de recordar los errores del pasado es la atención plena. Al traer nuestra atención al presente, la atención plena implica centrarse en él sin emitir juicios. Esto nos permite escapar del bucle del arrepentimiento y prestar toda nuestra atención al momento presente. Además, cultivar una actitud de agradecimiento puede ser muy beneficioso para desviar nuestra atención de errores anteriores. Es posible alterar nuestra perspectiva y fomentar un sentimiento de plenitud, desarrollando una práctica de agradecimiento por el presente, así como por las lecciones aprendidas del acontecimiento pasado. Esto requiere un esfuerzo deliberado y la dedicación a poner en práctica los principios de la filosofía estoica para superar la tendencia a rumiar las transgresiones del pasado. Es importante recordar que podemos elegir cómo responder a nuestra historia. Los remordimientos pueden impedirnos llevar una vida feliz y moral. Aceptando la autocompasión, realizando ejercicios de atención plena y cultivando una actitud de gratitud, podemos liberarnos de este hábito y desarrollar una perspectiva más estoica. Tenemos la capacidad de crecer como personas, aprender de nuestros errores y centrar nuestras energías en perseguir la virtud y vivir el presente. Para lograr una vida con más sentido y moral, es esencial liberarse de las ataduras del lamento por el pasado y adoptar los preceptos de la filosofía estoica. Hábito número 8. Ignorar el bienestar de los demás. En la filosofía estoica, la idea del cosmopolitismo hace hincapié en la importancia de considerar el bienestar de los demás y verse a uno mismo como parte de una comunidad más amplia. No hacerlo es un hábito que merma la capacidad de poner en práctica los principios estoicos.
Cuando nos centramos únicamente en nuestra propia felicidad y bienestar, no cultivamos virtudes como la bondad, la compasión y la generosidad. Además, una perspectiva egocéntrica puede dar lugar a sentimientos de aislamiento y alienación que a su vez impiden la búsqueda de la verdadera realización y satisfacción. La filosofía estoica nos enseña a reconocer nuestra interconexión con todos los seres vivos y a cultivar un sentido de empatía y compasión hacia los demás. Los estoicos defendían la idea de que todos formamos parte de una comunidad universal y que nuestras acciones deben guiarse por el sentido del deber de contribuir al bien común. Este concepto de cosmopolitismo nos anima a considerar las necesidades y el bienestar de los demás, extendiendo nuestra preocupación más allá de nosotros mismos. Al practicar la bondad y la compasión hacia los demás, no solo mejoramos la vida de quienes nos rodean, sino que también cultivamos virtudes esenciales para nuestro propio desarrollo moral y espiritual. ¿Cómo podemos abandonar el hábito de ignorar el bienestar de los demás y cultivar una actitud más compasiva? Uno de los métodos consiste en desarrollar la empatía, poniéndonos en el lugar de los demás y esforzándonos por comprender sus experiencias y puntos de vista. Escuchando activamente a los demás y tratando de comprender sus necesidades y sentimientos, podemos fomentar un sentimiento más profundo de conexión y compasión. Otro paso crucial es cultivar la amabilidad y la generosidad en nuestras interacciones con los demás. Al ofrecer apoyo, ánimo y ayuda a los necesitados, no solo mejoramos sus vidas, sino que también reforzamos nuestro propio sentido de la empatía y la compasión. Además, cultivar el sentido de la gratitud puede ayudarnos a reconocer la forma en que los demás contribuyen a nuestro propio bienestar y felicidad. Expresando gratitud por la amabilidad y el apoyo que recibimos de los demás, podemos fomentar un sentido más profundo de conexión y aprecio por la interconexión de todos los seres vivos. Al tratar activamente de cultivar la bondad, la compasión y la empatía en nuestras vidas, podemos liberarnos del hábito de ignorar el bienestar de los demás y abrazar el ideal estoico del cosmopolitismo. Al reconocer nuestra interconexión con todos los seres vivos y esforzarnos por contribuir al bien común, podemos encontrar la verdadera realización y satisfacción en nuestras vidas. En conclusión, el hábito de ignorar el bienestar de los demás socava nuestra capacidad de practicar la filosofía estoica y encontrar la verdadera realización en la vida. Cultivando la bondad, la compasión y la empatía, podemos liberarnos de este hábito y abrazar el ideal estoico del cosmopolitismo. Al reconocer nuestra interconexión con todos los seres vivos y esforzarnos por contribuir al bien común, podemos encontrar la verdadera realización y satisfacción en nuestras vidas. Aplicando los principios estoicos, podemos mejorar nuestra vida personal y profesional al tiempo que contribuimos al bienestar de los demás y del mundo en general. Hemos llegado al final del vídeo. Si nuestro vídeo te ha parecido explicativo, no olvides darle a me gusta y escribir tus opiniones en los comentarios. Puedes suscribirte a nuestro canal y estar al tanto de este tipo de vídeos activando las notificaciones.